Y bueno, usted ya lo sabe, en Iztapalapa este año se vive la representación número 175 de la Pasión de Cristo. Parte esencial de esta tradición son los vestuarios, pero ¿cómo se confeccionan? Y muy importante, ¿desde cuándo? Aquí se lo contamos, vamos a ver. Con una máquina de coser profesional, cientos de metros de telas, tijeras e hilos de distintas tonalidades y pocas horas de sueño, Wences Oliva derrochó creatividad para que desde hace 7 años lo invitaran a diseñar y elaborar el vestuario de varios personajes que participan en la Pasión de Cristo en Iztapalapa. El comité me asignó 34 personajes. De esos 34 personajes, la mayoría saca 2 vestuarios. Son muy pocos los que llegan a sacar 3 o 4 vestuarios. Ponte, me estoy durmiendo como a las 3, 4 de la mañana y me despierto como a las 9 de la mañana a seguir trabajando. Este joven diseñador de 28 años de edad del barrio de San Lucas en Iztapalapa empieza a comprar las telas que utilizará para los vestuarios desde un par de meses antes. Prácticamente desde finales de enero hasta que llega Semana Santa, la primera semana más bien la última semana, una semana antes de Semana Santa es cuando ya tengo que entregar todo. Wences nunca pensó realizar este tipo de vestidos, incluso imaginaba durante la universidad que sus clientes serían otro tipo de personas. Mi vida cambió por completo cuando entré aquí y nunca me imaginé que iba a estar haciendo eso y veme. De hecho, yo no me gustaba Semana Santa para nada. Era de los que llegaba a Semana Santa y nunca me veías aquí en Iztapalapa. Y ahora veme, ya te espero con ansia Semana Santa para ver a las niñas, los personajes, ir acomodando los vestuarios. Wences Oliva ya no ve su trabajo como una obligación. Nos asegura que ahora lo ve con pasión y año con año trata de mejorar los vestuarios e involucrarse más con sus modelos. El trabajo de un diseñador termina cuando entregas el vestido. Cuando ya entregas el vestido y la clienta se va feliz con su vestido, ahí termina tu trabajo como diseñador. Tu trabajo como vestuarista termina cuando la puesta en escena concluye. Con imágenes de Jorge Barajas, Héctor Mendoza, 21 Noticias.